A ver, si pensamos en los mayas, ¿qué imagen nos viene a la cabeza? Seguramente la de unas pirámides de piedra enormes, casi devoradas por una selva que parece no perdonar. Es una imagen superpotente, ¿verdad? Nos habla de un misterio, de una civilización grandiosa que, de repente, se desvaneció. Pero, a ver, ¿realmente fue así? ¿De verdad una de las culturas más avanzadas del mundo antiguo simplemente se hizo humo entre los árboles? Justo esa es la pregunta que vamos a explorar hoy, para empezar a desarmar ese mito de la civilización perdida. Muy bien, para contestar esa pregunta, lo primero es dejar de ver solo las ruinas y empezar a ver a la gente. A la gente que las construyó y sobre todo a la que todavía sigue aquí. Y la respuesta rápida y directa es un no, pero un no rotundo. Hoy en día más de 6 millones de mayas viven en sus tierras de siempre. O sea, no desaparecieron, perseveraron. Y es que su mundo no es una pieza de museo. Por miles de años han vivido en esta enorme región, el sureste de México, Guatemala completo, Belice y cachitos de Honduras y El Salvador. Quizás las grandes ciudades de piedra fueron abandonadas, pero la gente, su cultura, esa se adaptó. Y esta idea es fundamental, ¿eh? No estamos hablando de una historia de desaparición, sino de una capacidad de resiliencia increíble. La historia maya es una de supervivencia, de evolución constante frente a retos gigantescos. Ahora, para entender de dónde viene esa fuerza, esa resiliencia, tenemos que apreciar el ingenio de sus ancestros. Hablemos de cómo dominaban el tiempo y el cosmos. Todo empieza con su forma de ver el mundo. Para los mayas, el tiempo no era una línea recta, ¿saben? Era un círculo, un ciclo eterno. Creían que la historia se repetía una y otra vez, y que si entendías el pasado, podías predecir el futuro. Esto marcaba absolutamente todo en su vida. Y esta visión del tiempo estaba sostenida por una matemática brutal. Fueron de los primeros en la historia en desarrollar el concepto del cero por su cuenta. Una herramienta súper abstracta que les permitió hacer cálculos del calendario y de astronomía de una complejidad que de verdad vuela la cabeza. Y lo más fascinante es cómo unían todo esto. Tenían varios calendarios que funcionaban como si fueran engranes de un reloj cósmico. Estaba el Hav, que era su calendario civil de 365 días, y este se sincronizaba con el Cholquín, su calendario sagrado de 260 días. Juntos creaban un gran ciclo de 52 años donde cada día tenía una identidad única y repetible en ese periodo. Y no se quedaban solo en las matemáticas puras, para nada. Construyeron observatorios súper sofisticados, como el Caracol allá en Chichén Itzá, para mapear el movimiento de los planetas y las estrellas con una precisión que competía con la de cualquier cultura del viejo mundo. Para ellos, la astronomía era ciencia, pero también era profecía. Bueno, ahora pasemos de las ideas al mundo físico. Vamos a ver cómo toda esa genialidad se tradujo en sus reinos. Unos reinos hechos de piedra y de maíz. Uno a veces se imagina a los mayas viviendo en aldeas pequeñas, pero la realidad es que construyeron unas metrópolis colosales. En su apogeo, Tikal pudo tener casi 100.000 habitantes. ¡100.000! Y Chichén Itzá, bueno, una población similar a la del París medieval. Hay que dimensionar eso, centros urbanos llenos de vida, de comercio, de gente en medio de la selva. Y aquí viene el detalle que lo hace todavía más impresionante. Todas esas pirámides enormes, los palacios, los templos, con esos tallados tan detallados, todo fue construido sin herramientas de metal, sin usar la rueda y sin animales de carga. Fue de verdad un triunfo monumental del ingenio y la fuerza humana. ¿Y quién dirigía todo esto? Pues en la punta de la pirámide social estaba el Kul Ahau, el señor sagrado. Estos reyes no eran simples políticos, eran vistos como mediadores divinos, como el puente entre los dioses y la gente. Su chamba era mantener el equilibrio del cosmos con rituales y ceremonias. Y la base que sostenía a toda esta sociedad, claro, era la agricultura. Para darle de comer a tanta gente, perfeccionaron la técnica de tumba y quema. Ojo que no era nada improvisado, era un método muy sofisticado que les permitía cultivar en un suelo tan complicado como el de la selva, dejando que la tierra descansara y se regenerara. Pura sostenibilidad. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el corazón de todo esto, el mundo espiritual y artístico de los mayas. Su universo religioso era, wow, riquísimo y súper complejo. Tenían por lo menos 166 dioses con nombre. Eran dioses que representaban al sol, a la lluvia, al maíz, pero eran súper fluidos. Un mismo dios podía ser joven y viejo, hombre y mujer, y cada estrella o planeta en el cielo tenía su reflejo, su contraparte en el inframundo.
Para ellos, todo el paisaje estaba cargado de un poder sagrado. Las cuevas, por ejemplo, eran importantísimas. Las veían como portales a Xibalbá, el inframundo. Eran, como se dice, el mero centro de su religión. Lugares que representaban la muerte, pero también de donde venía la vida, de donde brotaba el agua y la fertilidad. Y a ver, hay que hablar del sacrificio humano. La propaganda de la colonia nos pintó una imagen de una cultura supersanguinaria. Y bueno, sí, los asesinatos rituales existieron, no hay que negarlo, pero la arqueología nos muestra que eran eventos a pequeña escala, muy limitados y con un significado ceremonial profundísimo. Nada que ver con las masacres masivas que describieron los conquistadores. Pero más allá de esos rituales, su legado artístico es pura vida, puro color. Nos dejaron murales impresionantes llenos de danzantes, de músicos en plena fiesta, y unos tallados en piedra de una complejidad que te deja sin aliento. Cada pieza cuenta una historia sobre sus dioses, sus reyes o su vida diaria. Muy bien, vamos cerrando y regresemos a la pregunta del principio. ¿Qué pasó con esas ciudades enormes? Y más importante, ¿cómo se conecta todo ese pasado con el presente? Eso que conocemos como el colapso del periodo clásico no fue el fin de los mayas, fue una transición. Por una mezcla de muchas cosas, guerras, sequías, problemas políticos, los grandes centros de poder del sur fueron abandonados. La gente no se desvaneció, ¿ok? Migraron, se movieron y reorganizaron su sociedad en otros lugares. Y ese espíritu, ese sigue aquí. Escuchen lo que dice David, un jugador de pelota maya de hoy. Él dice que cuando juega, cuando practica este juego ancestral, siente una conexión directa, real, con sus antepasados. La cultura no está muerta, no es una cosa del pasado. Se vive, se respira y se siente en las tradiciones que siguen pasando de generación en generación. Y esto nos deja con una última reflexión. ¿Qué significa de verdad que una civilización sobreviva? ¿Acaso es mantener las ciudades de piedra intactas para siempre? ¿O más bien es adaptarse, evolucionar y cargar con la esencia de una cultura de miles de años hacia el futuro? La historia del pueblo maya nos enseña que la verdadera supervivencia es mucho más fuerte y dinámica de lo que esas ruinas en la selva nos hacen creer.